Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenido, Seba. Gracias por participar y por la clase. Gracias por participar en varias clases, porque no es la primera vez que estás participando acá. No, es Así verdad. que, pero bueno, acá te tenemos como principal protagonista. Así que este, el Seba tiene una gran experiencia en muchas cosas, pero en todo lo que sea periodismo digital y en particular esto de cómo posicionarse mejor, posicionar mejor los contenidos para que sean visibles para los buscadores. Así que, bueno, cuando pensamos a ver de qué podíamos, cómo podíamos aprovecharlo al SEBA, salió este tema del SEO y bueno, dijimos, vamos con el SEO que es un tema interesante. Así que hacemos una pausa con el tema de las nuevas narrativas que vamos a continuar en otra clase y vamos a ver lo del tema de cómo posicionar mejor nuestros contenidos en los buscadores. Así que bueno, bienvenido Seba y gracias de nuevo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para un tema que para mí es bastante importante hoy. Bueno, ni hablar que me encanta igual siempre estar en contacto con ustedes, con la Facu, así que nada, para mí está buenísimo. Em, Bueno, primero me presento, ya bastante contó Ale, pero soy Sebas Piño Coliazo y trabajo con productos digitales desde siempre, o sea, toda mi experiencia profesional, salvo algunos años allá en radio, pero tiene todo que ver con lo digital. eh, y siempre con un vínculo más con lo que es el, la estrategia completa o un punto de vista más general que por ahí algo en particular de como podría ser, no sé, redes sociales o contenido o una sección, diseño multimedia, bueno, podrían ser cualquier cosa. Eh, Siempre tuve un punto de vista un poco más general sobre todo. Eso por un lado está bueno porque te permite saber un poco de todo, pero es difícil profundizar. En particular en este tema que vamos a ver hoy, que es posicionamiento en buscadores, principalmente en Google, que es el más grande, y vamos a ver que no se trata solamente del buscador, sino de un montón de cosas, y la idea es que hoy se puedan llevar una foto bastante completa de todo lo que es el posicionamiento en buscadores. Eh, la, la idea es que puedan tener un poco de cada parte del SEO. Vamos a ver también que es una especie de interdisciplina o de multidisciplina el tema del SEO, que no es ni de los técnicos ni de los periodistas. Bueno, la idea es hacer un recorrido bien amplio y en detalle, aprovechando que tenemos tiempo, para que se lleven una caja de herramientas lo más completa posible, que les permita a ustedes también aplicar o en los trabajos prácticos, o si ya trabajan en algún medio, o si tienen su propio emprendimiento, o si tienen su propio emprendimiento que no es de periodismo, o se hacen comunicación institucional, bueno, lo que sea, en cualquiera de todas esas ramas van a poder aplicar, creo, lo que preparé para hoy. La idea es esa, que además del conocimiento teórico, se lleven cosas que puedan aplicar a la práctica con herramientas que no sean de pago y que, digamos, se puedan aprovechar al máximo. ¿Por qué tenemos que entender sobre SEO? Esto que vemos acá es un gráfico que es de este año de una empresa de estadísticas que da servicio a muchos medios en el mundo, quizás sea una de las más grandes de eso, que se llama Charbit, y que lo que nos muestra es cómo a partir de que se declaró la pandemia por la OMS a principios de marzo se disparó el interés de la gente por ir a buscar contenido a los medios. Y ese interés se refleja en dos como canales de llegada a los medios de comunicación, a los sitios de noticias de los medios de comunicación. Acá estamos vinculándonos 100% con la parte digital. La línea naranja es la gente que llegó a los medios a través de Google, de la búsqueda de Google, y la línea celeste es el tráfico o la audiencia que llegó a los medios a través de Facebook. Si vemos, el salto es enorme en lo de Google.
lo que demuestra que ante temas que irrumpen en la agenda informativa y a nivel global, cuando no hay un gran conocimiento en detalle de parte de las personas de lo que está sucediendo, hay una intención de ir a Google a buscar información sobre eso, y los medios todavía, medios de cualquier escala, me refiero a nacionales, locales, más chicos, más grandes, de cualquier orientación política, tienen posibilidad de mostrar su contenido ahí. Obviamente que no es que hay un montón de reglas que vamos a ver ahora que influyen sobre eso, pero lo que demuestra esto es que tenemos que tenemos que optimizar nuestro contenido, tenemos que trabajar nuestro contenido artesanalmente incluso para que aparezca en los buscadores y para que no perdamos relevancia cuando aparezca alguna cuestión informativa. Pero bueno, vamos a partir de algunas definiciones. ¿Qué es el SEO? El SEO viene de la sigla en inglés, que es Search Engine Optimization, y significa optimización para motores de búsqueda. Los motores de búsqueda son los buscadores básicamente, como Google, que es el más grande, como puede ser Bing, que es otro de los buscadores que hoy es conocido, Yahoo, que en su momento fue muy fuerte, en el inicio de todo esto, ahora lo vamos a ver cuando vemos un poco de en qué año nació Google, pero Altavista, y hay algunos otros como DuckDuckGo y algunos un poco más de culto, entre comillas, que usa más el geek, el nerd, por temas de privacidad, etcétera. El SEO tiene que ver con cómo optimizamos nuestro contenido para que aparezca mejor en los resultados de búsqueda sin tener que pagar, porque en contraposición con eso tenemos el SEM. El SEM es el Search Engine Marketing, es decir, el marketing o la forma de posicionarnos a través de pago que puede haber en los buscadores. Esto lo vemos mucho cuando por ahí estamos buscando, no sé, para sacar un pasaje, y se buscan pasajes a Neuquén, pasajes a Bariloche, y nos aparecen un montón de publicidades antes de los primeros resultados de búsqueda. Entonces, una primera diferencia importante es esa. Se puede pagar para aparecer mejor en los resultados de búsqueda. No es algo que nosotros vayamos a ver hoy porque, sinceramente, es algo que en lo que yo no tengo ni idea. Vamos a enfocarnos en lo que es el SEO, que es la optimización orgánica, se llama, que no tiene un pago como intermedio. Cuando hablamos de SEO, nos vamos a enfocar en esta charla por lo menos en lo que es Google. Y cuando hablamos de Google ya no hablamos solamente de un buscador, sino que hablamos de un montón de superficies, así le llama Google, donde se distribuye nuestro contenido. Google arrancó en 1998 como un buscador, como un directorio donde se podía encontrar contenidos a partir de lo que ellos guardaban en servidores físicos. Hoy todo está en servidores en la nube, obviamente, y se hacía una especie de auditoría de lo que iban agregando a este directorio. Después empezó a crecer, empezó a expandirse, y fue dando como abriendo puertas a otras búsquedas, a otras formas de poder distribuir el contenido. Por ejemplo, hoy tenemos Google Noticias, los asistentes de voz, YouTube, que es el segundo buscador más utilizado del mundo, y otra superficie se llama Google Discover, que la vamos a ver ahora. El buscador de Google es la página más utilizada, la página de internet más utilizada del mundo. Esto se puede ver en el ranking de Alexa de los top 500 2020, de este año lo chequeé ayer. Y además de darnos resultados de búsqueda, es decir, además de ofrecernos los resultados de sitios web, también nos da resultados de imágenes, de videos, de mapas, cotizaciones, un montón de servicios, que incluso eran servicios que hasta hace no mucho tiempo estaban como centralizados dentro de los medios de comunicación o de los sitios de noticias, y Google los empezó a ofrecer dentro de las páginas de resultados. Para entender un poco cómo funciona
pero lo vamos a abstraer al máximo el proceso de cómo funciona Google. Nosotros vamos a publicar cualquier tipo de contenido en un blog, en un sitio, incluso en cuentas de redes sociales, pero las cuentas de redes sociales muchas veces las tenemos privadas, entonces es contenido que no es accesible siempre por Google, pero vamos a enfocarnos en un blog, en un sitio web, publicamos un contenido, hay un robot de Google que hace un rastreo por todas las páginas que se crean y que le permiten el rastreo, y una vez que el robot de Google rastrea, introduce esas URLs en un índice, que es lo que se llama indexar, es decir, cuando una URL, cuando una dirección web, una página completa pasa a estar en el índice de Google, se dice que está indexada. Y una vez que esa página está indexada, Google ya la puede ofrecer como un resultado de búsqueda a la búsqueda de cualquier usuario. Obviamente, para establecer un orden, una especie de ranking dentro de esa lista de resultados de búsqueda, Google utiliza una gran cantidad de factores que ellos llaman señales al algoritmo. Y ahora vamos a ir entrando un poco en ese tema. Entonces, para ir sumando algunas palabras que tienen que ver con SEO, la página de resultados de búsqueda se llama SERP por sus siglas en inglés, y está compuesta, en el caso de las noticias o de temas informativos o de personajes relevantes, por noticias destacadas, es decir, una pequeña colección de noticias que tienen que ver con el tema que estamos buscando, la lista de resultados orgánicos, es decir, todos los resultados que Google tiene para esa búsqueda que nosotros estamos haciendo, ordenados por el criterio del buscador. Y en el último tiempo también agregaron sobre la derecha de la pantalla algo que se llama panel de conocimiento. El panel de conocimiento es un apartado, un recuadro con información relevante sobre el tema o el personaje que estamos buscando, que si ese tema o ese personaje en algún caso puede ser que tenga un dueño o tenga que ver con temas de salud, como puede pasar con COVID, ese panel de conocimiento se puede reclamar y Google decide si le da o no a la persona o a la organización que reclama la posibilidad de editar esa información y de mostrar información en ese panel. En el ejemplo de COVID podría ser que mañana a la Organización Mundial de la Salud se le pide a Google ese recuadro y podría editarlo y llenarlo con información que creen que es relevante para ese tema. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuál sería el significado de SERP? Search Engine Result Page. Es la página de resultado de búsqueda. Gracias. ¿Alguna cosa más? Voy muy rápido. Porque como no veo, necesito el feedback, no es que lo estoy pidiendo tampoco. Perfecto. Sí, va. No va rápido. Sáquense los cinturones de seguridad. Somos 17, no sé, la decisión es tuya. Se va. Ahí Lucas pregunta si las noticias destacadas aparecen por cantidad de visitas. Supongo que se está adelantando algo que vas a decir. No. Bueno, eso lo vamos a ver, pero a ver, tenemos dos cosas. Siempre vamos a tener lo que Google dice y vamos a tener lo que Google hace. Hay que dividir esos dos mundos. En el mundo de lo que Google dice, Google siempre va a decir que va a tender a democratizar la entrega de la información y a priorizar los contenidos de relevancia. O sea, los contenidos que Google cree relevantes. Lo que Google hace, y después, si les interesa el tema, hay un estudio muy bueno que se hizo el año pasado o el anterior en Estados Unidos, porque lo que hicieron fue estudiar las notas que aparecían en estas 3 cajas durante una determinada cantidad de tiempo y se dieron cuenta que entre esos 3 resultados siempre había resultados de los 5 mayores medios de Estados Unidos. Entonces, por eso decía que hay una cosa hay un discurso y hay algo que es fáctico. En lo fáctico,
parecería ser que siempre se termina priorizando a los medios más grandes. No sé si eso responde la consulta. Sigamos, entonces, en todo caso, después. Perfecto. Igual ahora nos vamos a ir metiendo bien a fondo en todo eso. Además del buscador de Google, o sea, de lo que Google llama Google Search, Google Búsqueda, tenemos Google Noticias. Google Noticias es un directorio de fuentes de noticias que incluye todas las fuentes de noticias que Google considera relevantes y aquellas fuentes que se inscriben para formar parte de este programa, por decirlo de alguna forma. Entonces, si mis noticias o Google no me está viendo como si yo soy un sitio de noticias, lo que puedo hacer es, a través de una configuración, decirle a Google que yo soy un sitio de noticias, mi sitio va a una aprobación, y una vez que me aprueban, mis resultados ya aparecen, además de en la búsqueda tradicional, dentro de la aplicación de Google Noticias. Esta es la página de Google Noticias de inicio, la que tienen actualmente, que cambió hace poco, y casi siempre tiene bloques con los que son los temas del día, y esos bloques con temas del día los llenan con los links que Google que los algoritmos de Google entienden como los más relevantes para esa cobertura, los más completos, etcétera. Y el último punto, digamos, de esta tríada que podría ser de las noticias para Google es Google Discover. Google Discover arrancó a fines del año 2018 entregando artículos en la aplicación de Chrome de los celulares. Es decir, si ustedes abren Google Chrome, van a ver en el teléfono, van a ver que abajo de la barra de búsqueda hay una colección de artículos. Esa colección de artículos, acá hay una muestra de cómo se ve. Esa colección de artículos está vinculada con más de un factor. En primer lugar, no son contenidos que nosotros le pidamos a Google, sino que son contenidos que Google nos va a sugerir a nosotros. Y nos va a sugerir esos contenidos porque se va a fijar en qué fue lo último que estuvimos navegando en Google Chrome. O sea, toda la información de navegación que Google Chrome ya tiene de nosotros lo va a usar para generar pesos y entender qué nos va a interesar. Y también en las fuentes de noticias que nosotros leamos. Entonces, va a ver qué temas, qué fuentes de noticias y con qué periodicidad o con qué frecuencia lo vimos en el último tiempo, y va a decir, bueno, todos estos temas le van a interesar a Sebastián, pero además le voy a tratar de ofrecer este otro porque yo sé que a todos los usuarios que les interesan esos temas que vio Sebastián, también pueden llegar a tener afinidad con este tema o con esta fuente de noticias. Entonces nos va a dar, por ejemplo, si yo consumo mucho contenido deportivo, me va a ofrecer diarios deportivos. Si yo lo mismo con sitios de salud, si me interesara ese tema, recetas de cocina, etcétera. Lo interesante de esto, a diferencia de lo que es Google Search y Google Noticias, es que Google me empuja la información a mí. No soy yo quien va y le pregunta por el contenido, sino que es Google el que dice, che, mira, esto capaz te interese. Entonces, ya pasamos un poco por la definición de qué era el SEO, vimos más o menos por dónde, cuáles son los tres grandes mundos a los que deberíamos prestarle atención con nuestro sitio, con nuestro emprendimiento, con lo que sea, para tratar de exponer nuestro contenido y que ganen relevancia para la gente. Y vamos a tratar ahora de sumar un poco de data de lo que tiene que ver con el ranking y los resultados de búsqueda. Primero hay que entender... sí. Vos en el momento dijiste que cuando entras en el agregador de noticias de Google News, Google hace una revisión del tema. Sí. ¿Y cuáles son los criterios que debería reunir un sitio para pasar para ser aceptados por Google? Perfecto. No, son datos bastante formales, por decirte.
no me acuerdo de memoria del formulario, pero sí te piden una dirección física, un mail de contacto, un teléfono de contacto, el nombre de quien esté a cargo de la edición, a qué rubro, o sea, en qué rubro te dedicas a publicar el contenido, si es noticias y políticas, si es irónico, si es noticias de salud, si son noticias de finanzas, bueno, armás como un formulario, obviamente con la URL de tu sitio y la URL de las secciones de tu sitio, más todos estos datos, y eso es lo que ellos controlan, el equipo de Google News, que es manual, o sea, la respuesta de ese formulario suele estar firmado por una persona. No es que es como automático, no sé si ahora será automático, pero hasta hace un año lo respondía una persona, digamos. Ok, gracias. Entonces, siempre se habla del algoritmo de Google. Lo que tenemos que saber es que no hay un solo algoritmo de Google, sino que son miles de algoritmos o cientos de algoritmos que trabajan en conjunto. Pero bueno, en este caso, para saber también la definición y por no ser un experto en el tema, lo que necesitamos saber para entender en este caso del SEO es una serie de reglas que se aplican a los datos y que a partir de esas reglas nos entrega un resultado. Es decir, Google dispone de una serie de reglas que entiende que son las que construyen la relevancia de un artículo, y ahora vamos a ver qué cree Google que es relevante, o sea, cómo construye esa relevancia, al menos en los grandes conceptos, y a partir de esas reglas entrega el resultado. Y esto se va construyendo de una forma que en lo que es tecnología se llama iterativo, iteraciones, son como versiones que van sacando constantemente y actualizando con nuevas reglas para sostener la calidad de los resultados que entregan. Entonces, cuando fue todo en 2016, 2015 y 2016, cuando fue el boom de las fake news, Google hizo muchos ajustes para tratar de filtrar todo el contenido, el contenido de noticias falsas. La actualización más importante, o las actualizaciones más importantes que Google hizo en los últimos años, se llamaron Google Panda. Si ustedes googlean Google Panda, van a encontrar ahí qué es lo que la comunidad de SEO, o sea, la gente que trabaja con esto, y además lo que Google hizo público sobre esas actualizaciones de algoritmo. La última actualización de algoritmo fuerte que hizo Google fue el 5 de mayo pasado y tuvo mucho que ver con todos los resultados de búsqueda relacionados con COVID, porque la gente estaba buscando información, por ejemplo, sobre sintomatología, etcétera, y lo que Google quiso intentar hacer es ofrecer resultados de sitios especializados y no de cualquiera que quisiera como capturar tráfico sin haber escrito nunca sobre salud o sin firmar las notas, etcétera. Ahora vamos a ver todo eso, o cuánto importa eso en la construcción de un artículo. Entonces desposicionó, eliminó del ranking, le sacó relevancia a aquellos sitios que no tenían recorrido con esos temas. Y anteriormente lo había hecho también con lo que ellos llaman sitios de tu vida y tu dinero, es decir, gente que, por ejemplo, busca cómo vendo un auto, por decir algo. Entonces, asegurarse que los resultados que ofrezcan para ese tipo de búsqueda sean relevantes y sean de calidad suficiente como para colaborar con la toma de decisiones y no caer en errores, estafas, etcétera. Entonces, ese es un poco el foco que tienen las últimas actualizaciones del algoritmo de Google. Lo que les comentaba antes es, ¿qué es lo que Google hoy está tratando de buscar en nuestros sitios para entender que son relevantes, para entender que esos resultados de búsqueda van a ser de calidad para los usuarios que están buscando? Lo reducen con 3 siglas, E, A y T. E es de expertise, es decir, demostrar que en mi recorrido o en mi sitio yo vengo trabajando sobre un tema o tengo conocimiento, suficiente experiencia en informar y en generar contenido sobre una temática. Esa es la E y significa es la E de expertise, digamos, o experience, que en el caso de la sigla en inglés.
Después tenemos la parte de autoridad, es decir, tanto mi sitio como otros sitios que me enlazan tienen confianza en mí para un determinado tema. Un caso muy particular puede llegar a ser el de grandes medios de comunicación o medios que se dedican, por ejemplo, el otro día los chicos de redacción que se dedican a un tipo particular de periodismo. Seguramente para determinado tipo de cobertura Google los va a priorizar porque va a considerar que es un sitio con autoridad suficiente para informar de estas cosas que contaban de situaciones solidarias o coberturas que hacían de ese tipo de noticias. Y la tercera, que en el caso en la sigla en inglés es la T de Trust, de credibilidad, perdón, tiene que ver con aquellos sitios que son sitios como puede ser la Organización Mundial de la Salud o puede ser fuentes gubernamentales que tengan, por ejemplo, el ANSES, cuando estamos buscando información sobre cualquier tipo de cobro para los jubilados, etcétera. Ese tipo de oficinas gubernamentales, ya sea por el peso que tienen propio o porque ellas se enlazan a otros medios, a otros sitios, no tienen que ser medios, perdón, construyen credibilidad. Google entiende que son la fuente oficial y a partir de eso, tanto esos sitios como los sitios que ellos se enlazan, heredan esa credibilidad. Entonces, si nosotros trabajamos nuestros contenidos y nuestros sitios en función de construir experiencia, autoridad y credibilidad, tenemos muchas más probabilidades de que nuestro contenido rankee mejor en Google. Hasta ahí, ¿alguna duda o consulta? No hay nada en el chat. Perfecto. Sigo entonces. O sea, lo que vos sabés, lo que vos opinás, lo que vos sabés, lo que los demás opinan de vos, y la credibilidad que vos te granjeaste en la web, ¿no? Como los tres Exacto. Está bueno. Exacto. Esa data viene de un manual de 260 páginas que Google entrega a la gente que trabaja con ellos para hacer la verificación manual de sitios. ¿Y esos manuales están disponibles? Sí, están disponibles y yo se los paso después si quieren, porque están actualizados, porque están disponibles y actualizados. ¿Y son demasiado técnicos o son más abiertos? Tienen una parte técnica, no, o sea, nunca llegan a ser tan técnicos porque lo que vamos a terminar viendo es que al final la mejor forma de posicionar y con eso, o sea, digo esto y ya está, me sobran 35 slides, pero claro, ya fue, se terminó. No lo digas, al final no. ¿No lo digo? No los spoilers, ¿no? Alerta spoiler. No. Listo, perfecto. Pero bueno, viste, Fabián casi me hace pisar el palito. Apago el micrófono. No, está bien. Esto es lo que decíamos antes, pero es la versión de Google, ¿no? Las actualizaciones del core de Google, es decir, del corazón del algoritmo, están hechas para asegurarse que el contenido que entregan es de calidad. Esto lo dice Danny Sullivan, que es una de las personas que habla de las actualizaciones del algoritmo, que trabaja en Google. Ellos tienen muchos voceros para hablar de estos temas y los equipos que trabajan con el algoritmo son como están blindaditos, no hablan tanto públicamente, y se puede seguir todas las actualizaciones de algoritmo y todas las actualizaciones y cambios que hace Google, se pueden seguir en el blog que yo reseño acá, que dice Webmaster Central Blog. Ahí adentro está todo. Y de hecho, eso es algo que les quería decir, toda la presentación está hecha toda con data pública. Es decir, son todos links de blogs de expertos y un montón de herramientas de Google que están todas disponibles online. Así que, o sea, terminamos la charla y pueden ir a probar todo lo que charlemos, ya sea herramientas, validaciones, etcétera.
Algo importante, que es lo que les decía antes, cuando en 2015 y 2016 Google empezó a ver que había mucha movida con el tema de las fake news, sobre todo en Estados Unidos, lo que hizo fue impulsar a través de Google News y la iniciativa de Google News, que por ejemplo en Argentina está Juan Manuel Lucero, no sé si lo conocen, que él trabaja mucho con la relación con tratar de hacer conocer todos los productos nuevos y las iniciativas nuevas de Google. A través de la iniciativa de Google Noticias lo que hicieron fue fundar un proyecto que ellos llaman The Trust Project, que es tratar de establecer algunos indicadores, algunos estándares que generen confianza en las piezas de contenido que estos medios publican, y cuando esas piezas de contenido cumplen con los criterios de ese proyecto, en las notas al final dice esta nota cumple con los requisitos de Trust Project. Uno de los medios, el medio más importante de habla hispana que están de Trust Project es El País de España, y en Argentina no hay ningún medio que esté dentro de Trust Project. Esto no creo que sea en contra o sea, no lo digo como algo en contra de los medios argentinos, porque también en todo esto hay mucha movida de relaciones públicas. Pero es interesante que Google también intentó reaccionar a todo el tema de las fake news, que parecía un problema más de Facebook, y también se trasladó al buscador, y bueno, su respuesta fue un poco esta: generar y dinamizar un consorcio de medios y de gente experta en el tema que pudieran como establecer estos indicadores de confianza. Entonces, ya tenemos bastante contexto, ya tenemos una bocha o sea, ya más o menos nos metimos en cómo funciona el buscador, el ranking, las páginas de resultados de búsqueda. Ahora, nosotros como creadores de contenido, como generadores de notas, de artículos dentro de nuestros sitios, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Lo primero que vamos a tener en cuenta, y en esta charla no vamos a ver cuestiones que tengan que ver más con lo técnico tan en profundidad como para entender cuál es la estructura de código de un sitio. Esa rama del SEO se llama SEO On-Site y tiene que ver con todas las medidas que vamos tomando y todas las mejoras que le podemos ir haciendo a nuestro sitio y a nuestras páginas, la página principal, la página de las notas, etcétera, para tener un mejor SEO y que nuestro sitio sea mucho más amigable para lo que busca el robot de Google. Sí, y lo que tenemos que tener en cuenta, que ya lo decía antes, es que el SEO es un trabajo recontra interdisciplinario. Y eso está buenísimo porque genera mucho intercambio de conocimiento entre gente de diferentes especialidades. Nosotros nos vamos a meter en el tema del contenido, pero primero qué mal que quedó la tipografía acá, hay unos lugares que no se lee nada, pero bueno, perdón. En este caso lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter bien en cómo es un artículo, pero no quiero dejar pasar por alto que lo más importante es que la estructura de la página sea lo más limpia posible y lo más clara posible. Esto se llama hacer una estructura semántica. ¿Por qué? Hoy el robot del buscador mira los sitios casi como una persona y se fija en las mismas cosas que se fijan los usuarios. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todavía la inteligencia artificial para ese tipo de cosas no es idéntica o no empata 100% a la mente o al cerebro humano. Entonces, nosotros le tenemos que, con la programación, con el desarrollo, con los diferentes etiquetados que se pueden poner en los diferentes bloques, decirle al buscador en algún punto qué hay, o al robot del buscador, qué hay en cada parte del sitio, qué es cada una de las cosas. Es un trabajo muy de detalle, pero los mejores sitios son los que pueden tener una estructura semántica mucho mejor definido, bien clara, bien simple, para que el robot del buscador lo entienda de manera fácil. Acá me voy a ir un segundito de la presentación porque
el ejemplo que tengo de estructura simple de página es de un medio de Estados Unidos que se llama Vox, que no es porque no haya sitios en español que tengan igual una buena estructura, pero me parece que el mejor ejemplo de estructura simple hoy nos lo pueden dar ellos. Esta misma nota que tengo acá para celulares la abro y la veo acá en la ventana. Yo creo que lo pueden ver, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Fíjense que tiene muy clara cuál es el cabezal del sitio, la cabecera, con las secciones, con los temas más importantes, un título que se nota, que se ve bien, la bajada, la firma del autor con sus cuentas de redes sociales, la fecha en la que se publicó, una barra lateral con contenido relacionado, hay buen contraste entre el fondo y la tipografía, los enlaces se ven bien. Digo, no, quizás uno cuando piensa en estructura técnica dice, che, yo no sé nada de HTML, yo no sé nada de CSS, me asusto cuando me hablan de JavaScript, pero una cosa es tener la capacidad para resolver, que obviamente eso demanda un conocimiento, pero otras cosas son los que nosotros podemos sugerirle a la gente que puede ayudarnos con eso, o lo mismo que nosotros podemos tocar en muchos templates de plataformas gratuitas que nos permiten hostear nuestros sitios y meter mano en eso y de verdad construir estructuras que sean simples, que sean bien legibles y que nos permitan acercar al buscador o al robot del buscador, perdón, mejor nuestro contenido. Fíjense que es muy claro el diseño acá, incluso hasta parece que le faltan cosas, pero este sitio posiciona excelente. Y ahora vamos a ver un montón de cosas que si después lo retomamos y volvemos a ver este sitio, después de ver todo lo que el detalle y despedazar toda la nota, vamos a ver cómo cumple con todo. Y por eso lo elegí. Entonces seguimos acá. Entonces, fundamental tener una estructura bien semántica para que el robot nos entienda fácil. Bien, vamos a empezar a ver cuáles son las partes de la nota que obviamente nos parece muy familiar, pero todos los elementos que nosotros venimos utilizando para construirnos a nuestros artículos desde siempre tienen como un paralelismo que nos sirve para el SEO. Entonces es muy importante eso, porque ya al identificarlo rápido nos va a permitir casi naturalmente empezar a posicionar mejor el contenido sin un esfuerzo que le puede llevar, qué sé yo, a un sitio de comercio electrónico, por ejemplo, le lleva mucho más trabajo porque quizás no tienen el conocimiento de la semántica, incluso a veces de la ortografía, de la concordancia, etcétera. A nosotros eso nos va a favorecer porque venimos escribiendo títulos hace un montón. Entonces, por ejemplo, el título, que en el código del sitio lo vamos a encontrar siempre como title, y la etiqueta está en inglés, va a ser siempre el contenido principal de la página. Y ese contenido principal de la página para nosotros va a tener que ser lo más simple posible. O sea, el título creativo al estilo página o al estilo Olé, por ejemplo, no se lleva tan bien con el SEO. ¿Por qué? Por esto que hablábamos antes. El robot sigue siendo muy básico para leer. Muy básico, sobre todo en español. Entonces, si nosotros escribimos un título de sujeto y predicado, para el robot va a ser lo mejor del mundo. No vamos a escribir todos los títulos sujeto, predicado y que sean un bodrio. Pero sí tenemos que tener en cuenta que es muy importante dentro del título, por ejemplo, mencionar a la persona que es protagonista de la historia, o el tema del que estamos tratando. O sea, si estamos hablando del coronavirus en Roca, quizás sea muy importante que el título arranque con coronavirus en Roca, porque para el robot del buscador es muy importante que la palabra clave del título esté lo más cercano posible del dominio de mi sitio. ¿Alguna duda con eso? Una cosa, Seba, con el tema de los metadatos, cuando se puede poner metadatos, ¿no se puede llegar a suplantar eso? O sea, no usar algún título así expresivo
y volcar toda la info en una parte que esté oculta, digamos, que no se ven los títulos, pero que para el buscador sea importante, o nunca llega a tener la trascendencia que tiene el título? No, se puede resolver de varias formas. Hay publicadores que tienen la posibilidad Sí. de poner dos títulos, por ejemplo. Entonces yo puedo tener un título interno y puedo tener el título que muestro en la portada. Entonces, y lo que están haciendo muchos medios y muchos sitios es utilizar el mismo título de la portada para mostrarlo en redes. Entonces, al buscador y al usuario que ya llega a la página de la nota, le muestran el título más informativo. Pero al usuario que llega a la portada del sitio o que encuentra el contenido porque está en Facebook o en Twitter, le muestran el contenido más, el título Está más bueno. creativo, no tan, no que te cuenta toda la data de una. O, se- o Y sea, después, respecto a lo que decías de pasarlo como en alguna etiqueta HTML que no sea, capaz que no sea visible para el usuario, pero sí para el robot, lo que tenemos que pensar es que el robot ya está mirando al sitio más como un usuario que como un robot. perfecto. Clarísimo. Porque ahí está, ¿cómo se llama? En el manual de estilo del país, del diario del país, dice que no, que me llamó la atención eso, que dice que no hay que preocuparse por el tema del SEO en los títulos, que esa información se puede volcar en los metadatos. Pero bueno, evidentemente no es tan así, ¿no? Si a mí me preguntan, si hoy vienen hoy de una redacción y me preguntan cómo titular para posicionar mejor en Google, yo le diría que tiren toda la carne al Bien, asador en el título. buenísimo. Porque yo no me fío Está bien. del robot. Y el título, Pero eso es una cuestión medio así bilardista de no querer dejar nada librado al azar, y el digamos. título de la home entonces va a parecer más al título de las redes, a lo que dicen las redes sociales, que el título de adentro, digamos, ¿no? Sí. Y porque, digamos, lo que uno trata de buscar con el título es Claro, parecido en los dos casos. perfecto. El tema fue cuando se le fue de mambo a muchos titulando en las redes que generaron todo el tema del clickbait y era al final, no te decían nada en el título. Las fotos estaban llenas de emoji, el título lleno de signos de exclamación y Google, Facebook en ese caso empezó como a relegar con su algoritmo también, que podemos hacer otra si queremos de esa, a relegar ese tipo de Perfecto. contenido. Entonces, tenemos el título y tenemos nuestra bajada, obviamente, pero nuestra bajada para el robot de Google va a estar en lo que se llama meta description. La etiqueta en el HTML se llama description. ¿Cómo pueden hacer para chequear esto? Me salgo un segundito también de la presentación, así lo vemos fácil. Voy a entrar a una nota de Infobae, cualquiera. Este título es un título capaz que puede ser un poco más para redes que para SEO o para una home que para el interno. Y si nosotros hacemos con el clic derecho del mouse en ver código fuente de la página, función de buscar, y si ponemos title, por ejemplo, vamos a encontrar el título, ¿no? Las 7 claves, y si ponemos description, buscamos un poquito más, y acá vemos que dice meta, description, y acá está la bajada de la nota. ¿Está? Eso es por si ustedes en sus sitios, en sus páginas lo quieren ir a ver, o lo quieren chequear ahora porque les genera curiosidad, o porque quieren saber si está bien implementado, o lo que fuera, ya lo pueden ir a ver así. Es medio casero, ahora después vamos a ver con herramientas, digamos, cómo podemos hacer ese proceso.
Entonces, la bajada es lo segundo que está en la jerarquía de la página y complementa la información del título. Hasta ahí es más o menos lo que estamos acostumbrados a hacer, es decir, no tenemos que hacer nada nuevo. Lo que sí se sugiere es que metamos alguna palabra clave dentro de esa bajada y lo que tenemos que saber es que en la página de resultados de búsqueda se muestran 140 caracteres. Es decir, que cuando nosotros posicionemos un contenido en la página de resultados de búsqueda de Google, para el título, la gente va a ver 110 caracteres y 140 para la bajada. Es decir, que en lo que viene a ser SEO nos conviene tirar toda la carne al asador en la parte más cercana al inicio de las oraciones, para que cuando la gente vea eso en la página de resultados de búsqueda, sepa que nosotros tenemos la data sobre el tema que está buscando. Después tenemos el cuerpo de la nota, o lo que se llama el body, y en varios sitios lo van a encontrar como article body. Se hacen lo mismo yo había estado buscando justo ayer. Si se fijan en el código fuente aparece como article body, y acá es a donde Google quizás se pone un poco más exigente, sobre todo en los temas delicados, con el tema de la extensión de la nota como uno de los factores de posicionamiento. Durante mucho tiempo, ahora yo hace un tiempo ya que no reviso la guía de contenido para que Google considera noticia, pero en el 2015-2016 lo que decían es que consideraba una nota y la indexaba cuando esa nota tenía entre 350 y 400 caracteres. Palabras, puse caracteres acá. Son palabras. Entre 350 y 400 palabras para que Google considere que ese artículo puede ser indexable. Probablemente con los cambios que hay, cada vez más medios que producen notas más cortas, hayan relajado un poco esa variable, pero lo cierto es que tenemos más posibilidades de posicionar una nota cuanto más desarrollemos ese contenido. Y eso se sigue aumentando, o sea, cuanto más palabras, más posibilidades hay de que te indexe, o el corte es ahí en 400 caracteres y ya está. No, por ejemplo, lo que se les estila decir a las redacciones es que traten de escribir no menos de esas 400 palabras, pero obviamente también depende mucho del tipo de sitio. Capaz que, por ejemplo, para una nota que sea sobre la inflación del INDEC, quieras desarrollar todo el contexto que se viene generando, o sea, que hay, etcétera, citas del gobierno, citas de opositores, y tengas un desarrollo para hacerlo. Pero si todos los días tenés que hacer la nota de a cuánto cerró el dólar, y no tenés forma de meterle 400 palabras. De hecho, mucho esfuerzo debe haber en no repetir el título todos los días en ese caso. Entonces, pero esto castiga. Lo interesante también es como ir definiendo el criterio y dónde uno juega, digamos, las fichitas para posicionar el contenido, y dónde uno destina también el esfuerzo de la redacción o de uno mismo, y para qué tipo de contenido. Digo, pero esto castiga algunos sitios, como por ejemplo ese que decía a qué hora juega, ¿no? ¿A qué hora juega Atlético Madrid y Barcelona? Y que vos, y que lo único que te decían los horarios en distintos lugares en distintos países, ¿no? Exacto, pero si vos, por ejemplo, ahora en ese caso particular buscás las notas del comercio de Perú, las notas del comercio eran esas, pero de repente el año pasado empezaron a aparecer unos choclazos tremendo de contenido, ¿viste? Tipo la previa de los equipos, cómo llegan los lesionados, ¿viste? Partido de segunda división de España, ponele, que lo hacen solamente para los 4.000, no sé, 3.000 hinchas que tiene un equipo de esos. Pero si vos también cubrís
y publicás contenido que Google considera de calidad sobre la Liga de España y todos los días publicás, todos los días no va a poder, pero todas las semanas publicás 20 notas sobre los partidos de la Liga de España y pensamos en la sigla EAT, la de credibilidad, autoridad y expertise, vas a tener más chance de que Google te considere como un sitio de esos para cuando se trate de hablar de la Liga Española. Entonces, tenemos el cuerpo de nuestra nota, tenemos las etiquetas y los tags que para el robot de Google son las keywords, así como encontramos el título como title, la bajada en description, tenemos los tags o las etiquetas como keywords. Las keywords son las palabras claves de nuestra nota. Si nosotros quisiéramos hacer una nota sobre el anuncio de Gutiérrez ayer de las nuevas medidas para Neuquén, por ejemplo, entonces usaríamos Omar Gutiérrez, Neuquén, COVID-19, coronavirus, no sé, cuarentena. Punto. O sea, entre 3 y 5 palabras. En una época se usaba poner básicamente todo el cuerpo de la nota como si fuera etiqueta. Generaba muchas páginas automáticas porque hay muchos publicadores que lo que hacen es cuando yo pongo un tag, me crean una página o una etiqueta, me crean una página sobre esa etiqueta. Entonces, si yo lo uso bien y estoy armando todos los días notas sobre coronavirus, entonces todas las notas de coronavirus se van a acumular de manera automática ahí sin requerir un esfuerzo adicional y Google me lo va a indexar. ¿Qué pasaba? Antes Google indexaba por cantidad, entonces si vos tenías, no sé, por decir una exageración, 1 millón de páginas indexadas, se consideraba que tu estrategia de SEO era una estrategia exitosa. Pero Google se empezó a dar cuenta que esas páginas de SEO, o sea, esas páginas de etiquetas estaban creadas con un fin de SEO y tenían una sola nota. Entonces empezó a decir, che, esto no es relevante. Y esa estrategia cambió a usar un número acotado, que es lo correcto, no usar entre 3 y 5, que nos permitan mantener esas páginas automáticas, demostrar que tenemos cobertura sobre determinados temas, pero no llenar de spam. Al final es nuestro sitio, pero digamos, llenar de spam el buscador. Seba, y para el buscador interno del medio, ¿es mejor tener, el buscador interno del medio, es mejor tener entre 3 y 5 o tener más etiquetas? No, yo creo que entre 3 y 5 también, porque te ordena mucho mejor el contenido y yo ahí lo que vi que mejor funciona es que dependiendo del medio, o sea, si es un blog, obviamente uno lo tiene mucho más controlado, si es un sitio que maneja una sola persona lo tiene mucho más controlado, pero si es una redacción, está bueno que haya alguien que sea el encargado de los tags. Porque lo que puede pasar, lo que nos pasa, o sea, por ejemplo, hay un caso que siempre cuento, que es el caso que nos pasó en una época en TN, que en el caso de Messi, un redactor le ponía Leo Messi, otro le ponía Leonel Messi, venía otro y ponía la pulga Messi, venía otro y ponía Messi, y venía otro y ponía la pulga. O sea, tenían 5 o 6 tags para una sola persona. En cambio, al tenerlo centralizado en alguien, ese alguien te puede decir, che, para Messi usa siempre Lionel Messi, punto. O tener un manual de etiquetas, digamos. Claro, bueno, según algunos publicadores directamente ya tienen como una sección de etiquetas. Los que usan WordPress, por ejemplo, si alguien usa WordPress, sabe que hay módulos que uno puede activar o plugins que uno puede activar. Drupal también lo tiene. Me refiero a publicadores de software libre, ¿no? Sí. Que tienen plugins son en WordPress y módulos creo que son en Drupal, que te permiten administrar los tags. Bueno, gracias. Bueno, empiezan a aparecer algunos viejos conocidos de la cátedra, ¿no? Como la hipertextualidad. La hipertextualidad es fundamental también en el tema, en lo que es SEO, porque nos permite tener toda la construcción de enlazado hacia adentro del sitio,
en las áreas más importantes del sitio es donde nosotros tenemos que poner los enlaces que creemos que son los más relevantes, ya sea porque brindan un servicio para el usuario o porque nosotros queremos exponer contenido ahí. Para el robot de Google funcionan como una guía. Guiamos poniendo enlaces porque porque le decimos, metete en esta página que tengo información de coronavirus, metete en esta página que tengo farmacia de turno, metete en este... O sea, le vamos como dando una guía tanto en el artículo, en el cuerpo del artículo, ya sea porque ahí, como estaba haciendo esto, me acordaba de ese guía diciendo que el contexto era Dios, y en el SEO también el contexto es muy importante, porque me permite crear esta experiencia esta experiencia que yo tengo sobre la cobertura de un determinado tema. Entonces, si yo tengo la posibilidad de enlazar notas anteriores, voy generando contexto de historia que, ya sea para la persona que entra al sitio a leer una nota, sirve, y también al buscador le digo, che, mirá, yo estoy hablando acá de la fiesta de la manzana, pero también la cubrí el año pasado, y así voy armando como una red de enlaces hacia mi sitio. 2 o 3 links en la nota está perfecto. No hay nadie dice poner muchos links está mal, pero si tenemos desproporcionada cantidad de links para la cantidad de texto que usamos, puede llegar a parecer que estamos spameando, como este caso que decía Ale recién de los sitios de fútbol que te tiran el horario, etcétera. Seba, cuando decís cabezal, ¿es el que la volanta sería? No, perdón, me refiero al header del sitio. Ah, bien. Que por lo general los medios ponen secciones, sí, ahí. Pero ahí volvemos a lo mismo. Puede ser porque el medio decida poner secciones porque crea que es la forma en la que los usuarios navegan, o puede poner, que es lo que para mí es mejor, poner directamente temas, porque para cada medio es distinto lo que entiende por sociedad o no sé, por salud, etcétera. Entonces capaz que es mejor poner los temas y de paso le informamos al robot de Google que ahí hay información sobre esos temas que están de tendencia o que son importantes para ese momento. Después hay otra parte del hipertexto que tiene que ver con los enlaces que nosotros recibimos a nuestro sitio. Los enlaces que recibimos a nuestro sitio van construyendo también nuestra autoridad, es decir, si hay mucha gente que nos enlaza en notas que tengan que ver con consumo, por ejemplo, o con el aumento de precios, y siempre somos una referencia para eso, cuando la gente busque en Google sobre aumento de precios, es probable que Google diga, che, yo tengo en este sitio un montón de enlaces de otros medios, de asociaciones de consumidores, etcétera, que van construyendo, bueno, lo posiciono en un buen lugar porque puede ser relevante para la gente. Entonces, para la gente que está buscando. Entonces, mientras mejores links obtengamos de organizaciones de educación, como pueden ser universidades o ONGs, etcétera, nos va a ir alimentando incluso si nos citan en redes sociales. O sea, si yo firmo una nota en un sitio y después esa nota está muy comentada en redes sociales, obviamente que el robot de Google también está en las redes sociales leyendo lo que pasa. Entonces va a entender que ese artículo también tuvo muchas menciones y lo va a posicionar mejor. Ahora, esto tiene una parte mala. Si nosotros empezamos a recibir muchos enlaces a nuestro sitio, de sitios de baja calidad, de sitios que copian y pegan contenido, de sitios que son contenido automatizado o lo que fuera, solamente por posicionar o para generar muchas impresiones para facturar publicidad, Google también lo va a detectar y nos va a meter en la bolsa de los sitios de baja calidad. Entonces, ahora vamos a ver una herramienta que dentro de esa herramienta se puede anular ese tipo de enlaces. Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces para anularlos? Exacto. Hay una herramienta de Google, ahora nos vamos a meter ahí. Multimedialidad. Las imágenes también tienen SEO.
Y es importante esto entenderlo porque a veces, por ejemplo, subimos al publicador, como estamos apurados, agarramos una foto y le ponemos 0101010114 para que el nombre del archivo no sea igual a otro que ya tengo guardado igual, y lo subimos. Eso es cero semántico. Cero semántico. O sea, yo puedo poner un nombre así, que la foto no va a aparecer que la foto no va a aparecer en ningún lado, pero también puedo poner, le puedo poner a la imagen el SEO es importante, y cuando alguien busque sobre SEO en Google Imágenes va a aparecer mi foto, porque obviamente Google relaciona el nombre del archivo con la imagen. Cada vez tiene más inteligencia artificial y cada vez más Google sabe que cuando buscamos una foto de Alberto Fernández, la cara que tiene que ir a buscar la saca por inteligencia artificial. Pero no deja de ser importante que nosotros tengamos en cuenta toda la metadata y toda la información descriptiva que podemos agregarle a una imagen. Y ahí aparece otra vez los elementos editoriales, los elementos periodísticos. El epígrafe se usa como una etiqueta que se llama alt dentro del texto, y el robot lee el alt con la descripción que nosotros le ponemos. Si el epígrafe es descriptivo, sin repetir información, etcétera, con las reglas, digamos, de estilo que nosotros como periodistas podemos usar, le vamos a estar dando información al robot sobre lo que tiene la imagen, y esa imagen nos va a servir para posicionar ese artículo. Mismo caso con los videos. Si nosotros, por ejemplo, usamos YouTube como plataforma para subir los videos y después embeberlos en nuestro sitio, si nosotros usamos los títulos descriptivos, usamos la descripción para ampliar información sobre eso, hacemos un buen uso de las etiquetas, va a posicionar el video. Primero porque cuando van a la página de resultados de búsqueda, si se fijan, muchas veces el carrusel que aparece arriba es todo de videos. Y esos videos son en su mayoría de YouTube. Incluso YouTube, como decíamos antes, es el segundo buscador más usado. Entonces también tenemos que hacer SEO en YouTube, para posicionarnos también en ese buscador que es gigante. Y hay un montón de buenas prácticas que tienen que ver con video y con posicionamiento de video dentro de YouTube también. Tenemos más en claro ahora el tema del contenido, cómo creamos el contenido, pero bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que hay formas técnicas también. No vamos a ahondar en qué son estas cosas, pero sí está bueno saberlo, que para avisarle a Google y al robot de Google todas las páginas que tenemos, hay archivos que se llaman sitemaps, que son el mismo mapa del sitio. El mapa del sitio es una página donde está listada, donde están todos los links a todas las secciones, o a notas, o a todas las páginas que tenga nuestro sitio, sino que son archivos solamente con lista de links, donde van apareciendo las últimas notas que vamos publicando. Google entra, revisa ese archivo y se lleva a las páginas que no tiene. Tenemos para hacer sitemap de noticias, el sitemap de la web en general, porque a veces tenemos páginas que no son noticias dentro de nuestro sitio, fotos y video. O sea, una estrategia completa es tener los 4 sitemaps, por ejemplo, para que no se nos escape nada en lo que le mandamos a Google. Ahí Juan tenía una pregunta, Seba. Sí. Dice... Perfecto. No tiene mica, así que dice, respecto al diseño de la página, ¿influye respecto al SEO en un medio el tema de las publicidades? Por ejemplo, dice, en un sitio basado en un diseño básico de WordPress, ¿cambia algo que la publicidad vaya en el segundo párrafo o en el cuarto respecto a los motores de búsqueda? Sí, y lo vamos a ver en breve. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Ahora se viene esa parte, de una. Es buena la pregunta. Otra de las formas que tenemos para informarle a Google el contenido de nuestro sitio se llama datos estructurados. Como lo dice el nombre, es estructurar de una manera con código. Eso sí es de programación, pero insisto con algo, no hay que sentir la frustración de que no lo podemos hacer, porque es más importante saberlo. Después se puede buscar la vuelta para ver de qué manera uno aprende a tocar esto. De hecho, yo no tengo ni idea.
pero sí tenemos que saber la importancia que tiene y qué es lo que el robot de Google mira en esos datos estructurados. Lo que hacemos es armarle un esqueleto de toda la información, a donde le decimos dónde está el título, dónde está la bajada, cuál es el cuerpo, cuáles son las medidas de la imagen, quién es el autor o autora de esa pieza de contenido, en qué sección está publicada, quién es el medio que la publica o el sitio. Y toda esa información, el robot la lee perfecta. Entonces, lo que hacemos es, tenemos contenido de calidad. Tenemos una buena estructura de todos nuestros datos, no nos falta nada de los datos importantes. Bueno, entonces tenemos gran parte de la estrategia del contenido, ¿sí? Del contenido del SEO, para SEO armada. Y ahí empiezan a jugar otros factores que vamos a empezar a verlos ahora. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, además de las dos que veo, pero esas las vamos a ver ahora. No hay más, Seba, así que sigamos. Bueno, perfecto. Seguimos. Entonces, tenemos formas de chequear y validar cómo estamos respecto a todos estos puntos que veíamos antes. Lo que les comentaba de los datos estructurados, hay una herramienta que se llama Herramienta de Datos Estructurados de Google, herramienta de prueba de datos estructurados. Lo que hace esto es permitirnos ver si nuestro blog, nuestro sitio, sea WordPress o lo que fuera, tiene de manera correcta implementados los datos estructurados. Y si no los tiene, nos dice dónde están los errores. Entonces, me salgo un cachito de nuevo y fíjense, herramienta de prueba de datos estructurados de Google. Yo pongo un ejemplo del día de Río Negro, del caso de policías de la UONCE aislados por COVID, y me muestra que el DER está informando que es una organización, y acá nos cuenta cuál es la página de la organización. Ellos, no sé, creo que usan un WordPress, un template de WordPress, pero bueno, nos cuenta dónde está el logo, cuáles son las cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, y que hay un artículo de noticias. Y cuando entro adentro del artículo de noticias está todo lo que veíamos antes, ¿no? Que es un tipo de artículo, que tiene un título, que tiene esta URL, que lleva una imagen en miniatura, la fecha de publicación, fíjense, esto es lo que hablábamos antes, keywords. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuál es la sección donde está publicado? Etcétera. Todo. Si esta nota estuviera firmada, por alguien, acá donde dice autor, estaría el nombre de quien firma esa nota. Entonces, si esta página del diario tuviera un error, nos diría acá en errores o en advertencias qué tenemos que corregir. ¿Qué errores? Errores, exacto. ¿Qué errores? Errores de la estructura del código y de cómo le estamos informando esto a Google. O sea, después los errores editoriales son otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Seba. No, le escribís mal una palabra y no te va a aparecer acá, digo. No, digo, ¿cuáles son los errores que sí señala? Y por ejemplo que le mandes un campo sin información, o que el título sea extremadamente largo, por ejemplo, entonces te lo marca como un error acá. Que esté mal una URL, que la URL tenga errores, que la imagen esté entregando, que la imagen, si yo entro a la URL de la imagen esta, por ejemplo, yo calculo que tenga enlaces rotos. La copio acá y la pego. Exacto. Y acá está la imagen de la nota. Si esta nota diera un error 404 que no la encuentra, me diría que yo estoy poniendo mal una imagen. Perfecto. Entonces nos permite tener un control sobre lo que vamos publicando. Esto se meten en la herramienta de datos estructurados, ponen acá donde dice nueva prueba, van tirando URLs y viste también esa parte de ir probando, si les da curiosidad, vayan, prueben, y
Y ahí se va generando una bocha de aprendizaje, sobre todo cuando ves que hay alguna advertencia y te metes y buscas y lees y vas viendo, está bueno. Entonces, me salté una. La otra es saber si nuestro sitio está apto para teléfonos. Entonces, Google tiene una herramienta de optimización para teléfonos que lo que nos permite es, también tirando una URL, ver en qué estado está para los celulares. Entonces, chequea el sitio que nosotros le pasamos y hace exactamente lo mismo que la herramienta de datos estructurados, pero en función de lo que Google entiende, y eso siempre es importante, o sea, saber que Google en algún punto también tiene como una especie de normativa de la web, siempre es lo que Google cree que está bien esto, no es lo que está bien, digamos, pero bueno, estamos hablando de SEO y de optimizarnos para Google. Entonces lo que nos muestra es si el sitio está preparado o no para celulares. Acá nos dice que está optimizado para celulares. Si tuviéramos errores, por ejemplo, ¿qué puede ser un error acá? Que el celular tenga un ancho de 400 píxeles y nuestro sitio no baje de 600. Entonces no se vería la página completa. ¿Cuál es otro error? Que los botones estén muy cerca uno de otros y se complique para tocarlos en la pantalla de un teléfono. O que el texto sea demasiado chico y no permita lectura. Todo ese tipo de información nos la va a dar esta herramienta. Otro tema, y acá me prendo a la pregunta que hacíamos sobre el tema de la publicidad. Para Google hasta ahora era un tema que comunicaba que era importante, pero todavía la idea de los sitios no estaba de manera explícita dentro de las señales del algoritmo. Es decir, seguramente ellos se fijan qué sitios son demasiado lentos para cargar, sobre todo porque cuando estamos con 3G o con 4G, entramos a un sitio que es demasiado lento y nos consume plan de datos. O sea, ahí hay un tema económico también. Para alguien que tiene un plan de datos acotado o una conectividad muy lenta, le estamos privando básicamente el acceso a la información. Entonces, lo que empezaron a decir desde mediados de mayo es que en las actualizaciones del algoritmo de 2021, la experiencia de usuario y sobre todo la velocidad de carga del sitio va a ser importante y va a estar considerada como una señal para elaborar el ranking. Entonces, tenemos la herramienta de Google que se llama Page Speed, o sea, de velocidad de página, que nos permite poner una URL y analizarla en lo que es la velocidad de carga, pero ahí, y respondiendo en concreto a la pregunta, no solo verifica velocidad, sino que lo último que le agregaron es una variable que se llama no me acuerdo el nombre, bueno, no importa, es una sigla, no importa, lo que tenemos que entender es el concepto de este caso, que es cuántos saltos genera la página una vez que el usuario la empieza a cargar. Entonces, si yo meto publicidad entre el primer y el segundo párrafo, y cuando el usuario llega al final del primer párrafo y va a empezar a leer el segundo, yo le muevo el párrafo para abajo, eso Google lo va a ver y Google va a entender que la experiencia que nosotros le estamos le estamos ofreciendo a la gente es bastante pobre, porque estamos haciendo el ejemplo porque la pregunta era con un banner, pero cualquier medio nacional te despliega uno de arriba, uno de abajo, y empezás a leer la nota y te mueve todo, el video, la página, todo. Eso Google lo calcula y entrega un número. Ese número te dice si tu sitio está bien o mal respecto a esos saltos del layout, le dicen ellos. Si la presentación del sitio tiene muchos saltos, eso para Google va a estar mal. Y a partir de 2021 va a ser una señal del algoritmo. O sea que si tu sitio carga la publicidad de manera así
muy violenta para la lectura, te va a perjudicar en el posicionamiento. No sé si responde la pregunta a eso. Sí, dice Cuca. Hay otra pregunta de Wada respecto a las redes sociales. No sé si lo tenés previsto ahí en la presentación o te lo digo. No, Dice, decime. ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Hay estrategias que tomar para que los buscadores posicionen a nuestras cuentas, Instagram por ejemplo, en los principales resultados? ¿O son las mismas que con un sitio? A ver, en el caso de las redes sociales, la mejor que se lleva con la página de resultados de búsqueda es Twitter. Nosotros hoy, si buscamos una noticia, es muy probable que la página de resultados de búsqueda de Google nos arme una cajita con recuadros con tweets de diferentes cuentas sobre el tema que estamos buscando. Entonces, si nosotros tenemos una cobertura local sobre algún tema en particular, el ejemplo que se me viene ahora es todo lo de COVID, digamos. Yo tengo en un sitio de Roca noticias, y tengo en mi cuenta de Twitter un montón de notas que voy publicando sobre las actualizaciones de las noticias que se van generando sobre coronavirus en Roca. Es muy probable que cuando alguien busque coronavirus en Roca, le arme una cajita de Twitter con algunos tweets míos o de otros sitios o de otros medios con el contenido de último momento generado sobre ese tema. Después, en el caso de Facebook, Google posiciona algunos videos en el carrusel de videos. Si los videos están en páginas públicas, los posiciona. Y en el caso de Instagram, posiciona más la cuenta entera, el perfil completo, que un posteo particular de Instagram. No entra a Instagram. Y, o sea, te va a mostrar el resultado. Si yo te busco, me googleo en Google, va a aparecer que tengo una cuenta de Instagram. Pero es poco probable que si alguien busca algo sobre lo que yo publiqué en Instagram, muestre el posteo de Instagram. ¿Wada? No sé si me expliqué bien. ¿Algo más? Sí, claro, entonces ese resultado que se muestra de Instagram se da gracias al nombre, digamos, que coincida con la búsqueda. Sí, por ejemplo, si en tu caso haces cobertura de noticias o publicás cualquier tipo de contenido, es probable que si alguien busca muy específico lo que vos estás publicando en tu cuenta de Instagram, y esa cuenta es pública, eso es lo más importante, digamos, que el perfil sea público, es probable que Google lo posicione. Claro. Pero no va a tener la relevancia, por ahora no tiene tanta relevancia en los resultados de búsqueda. Claro, lo que pasa en Instagram queda en Instagram. Exacto, es como Las Vegas. Claro. Bien, otro punto que es importante, la accesibilidad. Y que, si bien todavía no forma parte del algoritmo, y yo no leí artículos que digan que Google lo está empezando a considerar como parte del algoritmo para las próximas actualizaciones, tenemos que tener en cuenta que el contenido tiene que poder ser fácil de leer y de entender o de escuchar para toda la gente que ingrese. Entonces, lo que en el navegador de Google Chrome, si nosotros apretamos la tecla F12, se van a desplegar un montón de opciones de desarrolladores, pero hay una que se llama Lighthouse, como faro en inglés, y lo que nos va a permitir es, al sitio que estamos navegando, hacerle un testeo. Y en ese testeo, que le podemos decir que vea la velocidad, que vea que vea cómo está a nivel de SEO, muy básico, pero a nivel de SEO, vamos a tener un ítem que se llama accesibilidad. Y ese ítem de accesibilidad lo que nos va a dar es información sobre la legibilidad y lo fácil que sea de entender el contenido para gente que tenga algún tipo de dificultad con pantallas o con la lectura, o con el contraste de los colores, todo ese tipo de
de consejos para que nuestro contenido llegue mejor a todas las personas que se conecten. Entonces, una que es muy buena, que yo la vi de hace poco tiempo, es que todos los botones tienen que tener, o sea, y eso ya sí es un tema más de desarrollo, pero todos los botones tienen que tener una descripción de lo que permiten hacer. Entonces, si la persona que accede al sitio accede con problemas de visión y tiene alguna interfaz de audio que le permite leer las notas, también le va a permitir saber qué hacer con cada botón, dónde está la búsqueda, dónde está el menú. En el caso de los colores, te avisa si tu sitio no tiene contraste. Por ejemplo, usas una tipografía gris con fondo blanco, entonces te dice, che, acá no hay contraste, o usás, no sé, naranja con grises, etcétera, cosas que no favorecen a una buena lectura de la página. Y nos permiten optimizar para eso. Seba, eso también es SEO. No, estoy pensando, nada de esto sirve para las piezas de audio. Para las piezas de audio... No, sí, porque vos, por ejemplo, no sé, subís a SoundCloud un audio y le tenés que poner un título. Sí, sí. Digo, el texto que va a acompañar el audio, pero no para la pieza en sí. No, claro, para la pieza en sí no. Ahora lo que Google está tratando de impulsar, que lo está tratando de hacer con medios, es el tema del Google Assistant, que es el asistente de voz. Ya hay algunos medios que vos lo que haces es directamente interactuar a través de la voz, entonces vos le decís, seguramente si alguien tiene, o sea, los que tengan teléfonos Android probaron ya esto de OK Google, no sé, decime cómo va a estar el clima y te lo responde, pero ahora lo que empezó ahí es OK Google, decime cuáles son las noticias. Entonces en muchos casos ya te trae noticias de medios de acá. Sí. Y algunas radios y algunos diarios ya están empezando a hacer, y nosotros habíamos hecho la prueba en TN, que lo que hacíamos era subir al asistente de voz todos los títulos de cada media hora, para que cuando la gente le dijera, OK Google, quiero saber los títulos de TN, a través de audio pudieran escuchar los títulos de la tele. Okay. Pero todavía está como una etapa, no digo embrionaria porque ya hay bastante desarrollo y en Estados Unidos Alexa, que es de Amazon, se usa muchísimo. Pero todavía no tenemos esa costumbre de uso en Argentina. Bárbaro, gracias. Paso rápido por lo que son las páginas móviles aceleradas, porque las páginas móviles aceleradas también forman parte de una comunidad que impulsó Google para poder, en la época en la que estaba el boom de los sitios móviles o la novedad de los sitios móviles, también eso vino acompañado de un montón de publicidad y de malas prácticas de desarrollo, sitios extremadamente lentos. Entonces Google lo que dijo es, che, hagamos una serie de reglas de desarrollo, de código, setiemos como un estándar nuevo, muy liviano, despojado de cosas, para servir el contenido más rápido. Técnicamente tiene un montón de reglas que no vienen al caso, pero lo que tenemos que saber, y por un tema de SEO, es que si nuestro sitio tiene una versión de página móvil acelerada, de AMP, es muy probable que posicione en las búsquedas móviles en la parte alta de las búsquedas. Por ejemplo, ayer realicé esta búsqueda y si se fijan, los 4 primeros resultados, tanto los del carrusel como los otros 2 primeros, tienen un rayito en gris. Ese rayito en gris significa que es una página, una AMP, una página móvil acelerada. ¿Qué tienen, Seba? Y esto también... ¿Cómo lo identificás? ¿Okay? Viste que tiene el de la voz acá, no sé si ve el mouse, pero tiene un rayito. Ah, sí. Muy chiquito. Acá la InfoAD también, la de página también. Cuando yo hago una búsqueda móvil, Google va a tratar de priorizar las páginas móviles aceleradas, salvo que nuestro sitio cargue mucho más rápido que la página móvil acelerada, pero hoy es poco probable.
sobre todo por la cantidad de publicidad que tienen los sitios. ¿Y cómo se hace eso? Y está bien. O sea, ¿cómo es el sitio para entrar dentro de las AMP? Bien. Si no es muy complicado. Si usamos WordPress... No. A ver, es un trabajo bastante técnico, sí. Pero si tenemos un sitio en WordPress, por ejemplo, o en Drupal, hay plugins o hay módulos que directamente lo que hacen es ayudarnos a esa conversión. No significa que todo mi sitio va a pasar a ser página móvil acelerada. Significa que yo voy a tener una versión de página móvil acelerada y la versión original de mi sitio. Google va a entrar a rastrear mi sitio normal y en el código del sitio va a ver que yo tengo una página acelerada también. Entonces dice, ok, para una búsqueda móvil yo tengo que mostrar esta página móvil acelerada. Pero hay plugins de WordPress y hay módulos de Drupal, que son los dos que yo más conozco de código abierto, que lo que nos permiten es instalándolo, nos crean la versión MP. Y también tiene su validador. Agarramos la página MP de nuestro blog, de nuestro sitio, la pegamos en el validador y nos va a decir pass o fail. Si nos toca fail, ahí hay que empezar a hacer todo el caminito inverso para ver dónde es que estamos fallando. Pero si nos dice pass, nuestro resultado de página móvil acelerada se va a empezar a ver en las búsquedas móviles, en la caja de contenido destacado, cuando Google crea que somos relevantes para eso. Bien, vimos la parte del contenido, vimos que era Google, vimos algunas cosas de estándares, cómo validar los estándares, pero ¿qué pasa con el tema de los datos? O sea, el análisis de los datos, ¿no? Que es tan importante para la toma de decisiones, y hoy está como esta cuestión del Big Data, etcétera. Yo creo que en ese sentido, el estudiar comunicación o el estudiar periodismo, uno diría, pero ¿qué tienen que ver los números con el periodismo? ¿Qué tienen que ver los números con la comunicación? Y a diferencia de antes, donde me parece que, no sé, iba alguien a una clase de periodismo y decía, pero ¿por qué se metieron a estudiar periodismo? Qué cagada, qué sé yo, ¿viste? Y era como eso. Yo creo que ahora estamos en un contexto en el que si aprovechamos todas las herramientas que aprendemos de periodismo y todo lo que aprendemos de comunicación, estamos en un momento en el que explotó tanto la comunicación por todos lados que tenemos como de dónde agarrarnos mucho mejor. Y me parece que, y retomando lo que decía al principio, me parece que esto nos pone en una situación muy buena, porque saber preguntarle a los números es para mí, y esto es 100% opinión personal, es la única cosa que hace diferencia. Cuando hacemos análisis de datos. Vos podés tener datos de lo que se te ocurra, porque hoy vos le pegás un código de Google Analytics a tu página y tenés todos los datos que quieras. Ahora, si no les sabemos preguntar a esos datos y obtener respuestas que nos sirvan para generar contenido, es lo mismo que tener nada. Es lo mismo que cuando contaban la tirada de los diarios, digamos. No sabés qué lee la gente de un diario entero casi. Salvo que hagas un focus group, etcétera. Entonces, esas preguntas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, por ser periodistas, digamos, y esa interpelación para tener más información es lo que tenemos que tratar de usar con los datos. Entonces, dentro de todo lo que medimos, hay una herramienta que se llama Google Search Console, que lo que para configurarla, lo que hacemos es entrar a Google Search Console, damos de alta un sitio ahí, es una herramienta gratuita, damos de alta el sitio que a nosotros se nos ocurre, o sea, que tengamos, sea un blog, página, lo que fuera, y a partir de que lo damos de alta, tenemos que copiar un archivito y subirlo a nuestro sitio, y a partir de que lo damos de alta, a partir del siguiente día nos va a empezar a tirar data. Nos va a empezar a tirar un montón de información de todo lo que, o sea, básicamente de todo lo que venimos hablando, como para controlar que todos los estándares que venimos hablando los estamos cumpliendo en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, nos permite ver la velocidad del sitio, qué términos de búsqueda posicionan mejor, qué notas aparecieron en Discover, etcétera. Entonces, vamos un poco a eso. Antes, hay 4 variables que nos van a permitir medir el rendimiento.
y son números estos, son numeritos. Uno es la cantidad de impresiones, es decir, la cantidad de veces que una nota nuestra se mostró en una página de resultado de búsqueda de Google. Los clics, es decir, la cantidad de gente que tocó en ese resultado de búsqueda que se imprimió en la página de resultado de búsqueda. El CTR, que no es más que el porcentaje, o sea, que lo que hace es, ok, de tantas impresiones tuviste tantos clics, entonces el CTR es la cantidad de gente que hizo clic en la cantidad de impresiones que tuvimos. Si tenemos un CTR muy alto, significa que la gente ve ese resultado de búsqueda y lo cliquea. Si es muy bajo, significa que la gente lo vio y no lo consideró relevante para la búsqueda que estaba haciendo. Y el último número es la posición media. De la posición 1, que es la más alta de todas, de la página de resultados de búsqueda, a la 10, que es la última, en la primera página de resultados de búsqueda, lo que me va a decir es, che, mirá, para todas las notas que hablan sobre coronavirus en Roca, vos te estás posicionando en promedio en la posición 2, o sea, Google te pone 2. Pero para todas las que tienen que ver de coronavirus y el corte y el control en los puentes, estás posicionando 8. Entonces ahí empezamos a ver cuál es el contenido que mejor nos rinde en Google, y también a discernir si vale la pena hacer o no un tipo de contenido, si lo consideramos importante como servicio, o si preferimos, no sé, enfocarnos en una cobertura más completa de lo que está en Roca porque nos posiciona mejor. Entonces, le traje un ejemplo muy poco periodístico, digamos, pero es de un sitio de comida que tenemos en el canal, que se llama Cucinare, y que, fíjense, lo que tenemos primero en la captura de la izquierda es una lista de las búsquedas de la gente de los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses, que son 3 meses de cuarentena, la búsqueda que nos generó mayor cantidad de impresiones fue la de los panqueques, ¿sí? Pero si se fijan, tener una gran cantidad de impresiones no nos aseguró que la gente viniera al sitio por eso. ¿Sí? La búsqueda que nos generó mayor cantidad de clics por la cantidad de impresiones que generó fue el guiso de lentejas. Entonces yo me puedo preguntar después, y fíjense, en la captura de la derecha vemos cómo va como subiendo y bajando la búsqueda de las lentejas. ¿Qué fue pasando en esos días para que la gente quisiera buscar guiso de lentejas? Y vea si, de verdad... Frío, claro. Exactamente. Frío, lluvia, guiso de lentejas. Entonces, en el caso de este sitio, por ejemplo, tiene una redacción de 2 personas, son 2 personas trabajando. Este dato es muy importante, porque en el día de lluvia, el día de frío, si lo van viendo, dice, che, bueno, no sé, hoy vamos a publicar un guiso de lenteja vegetariano, por decir algo. Bueno, hoy vamos a publicar un guiso de lenteja un toque más goloso, con otras cosas. Hoy y así, y como que se la van ingeniando para poder sacarle también jugo al tiempo que tienen entre 2 personas para hacer todo este tipo de contenido, ¿no? Elegí porque no tiene ningún tipo de conflicto, o sea, no tiene conflicto de ningún tipo, digamos, no es comida, pero se puede aplicar a personas, a temas, a un montón de cosas. Por ejemplo, algo que también tiene que ver con esto de ejemplo de comida, es que nosotros las búsquedas tienen estacionalidad. Nosotros no sabíamos que hay cosas que se buscan más en invierno que en verano. Y lo que nos llamó la atención, por ejemplo, es cuando empezaron las clases, todos los marzos hay una estacionalidad de búsqueda de tarta de choclo. Y son las familias que están viendo qué le dan a los chicos y a las chicas para llevar al colegio en un tupper, que se pueda mantener, que esté bueno, qué sé yo, y todos los marzos, estacionalidad de ese tipo de búsqueda. Y así con un montón de temas, que, insisto, no son todos tan blandengue como esto, pero si nos ponemos a buscar en Search Console vamos a encontrar que podemos aprovechar un montón la data que sacamos de la herramienta. Lo mismo nos va a pasar
con Discover. Discover es eso que les comentaba antes, de que le entrega a la gente contenido por su interés, por su ubicación, etcétera. Y este es un ejemplo de Canal 12 de Córdoba, donde en los últimos 90 días lo que Google más le entregó a la gente fue ese pico que vemos en la captura de la izquierda sobre un granizo en Carlos Paz. Entonces, la próxima vez que haya granizo en Carlos Paz tenemos que hacer la notita, obviamente. Nos permite encontrar errores, nos va a decir qué errores tenemos y los vamos a ir depurando. Pueden ser errores de links mal formados, es decir, yo enlazo mal una página de mi propio sitio. Y eso es un error. Entonces voy, lo corrijo y voy mejorando, y Google sabe que tengo un sitio más sano, entre comillas. Y por último, el tema de Google Analytics. Que en Google Analytics, que es lo que nos permite de ver de nuestros sitios cómo llegó la gente o qué cantidad de gente tenemos que nos lee, si nosotros vamos a Google Analytics y vamos a donde dice todo el tráfico fuente medio, elegimos Google, nos va a mostrar toda la gente que viene entrando por Google. Y nos va a permitir ver después qué contenido fue el que más se leyó habiendo llegado de Google. Entonces, para cerrar. La lógica con el analítico, o sea, inscribís el sitio, te mandan el código, lo metes adentro de la página. O sea, lo mismo que con el Search Console. Sí. Exactamente igual. Y para los que tengan para los que tengan WordPress, hay plugin de Analytics que te permite completar los campos y te genera el código y te lo plancha en el HTML sin que vos tengas que meterle mano al código. Perfecto. Entonces, para cerrar, y acá retomo lo que hablábamos con Fabi, que decíamos de no spoilear. En primer lugar, mi punto de vista es que tenemos que tener la cabeza bastante abierta para pensar SEO, no verlo como algo 100% técnico, ni como algo 100% del análisis de datos, ni como algo 100% del contenido, porque es una rama muy interdisciplinaria. Y eso fue un poco lo que intenté hacer con todo el recorrido que le metimos. El diseño de la página tiene mucho que ver también, mientras Google siga mejorando los robots y viendo los sitios como un humano. Y lo otro que decía es que a un buen contenido, y eso por eso decía que tanta data para decir esto, ¿no? Pero digo, a un buen contenido es muy probable que no le gane nada en posicionamiento. Si nosotros tenemos variedad de fuentes, si nosotros tenemos contexto, si la nota está bien redactada, si está bien estructurada, o sea, una buena nota, un buen artículo, una buena entrevista, posiciona sola. Salvo que tengamos 2 millones de publicidades, le movamos las cosas a los usuarios del lugar todo el tiempo, se te dispare un video que vos no le pusiste play, todo lo que son malas prácticas. Pero un buen contenido va a posicionar por ser bueno. Y después le vamos a poder agregar todo lo demás para que se siga manteniendo. Buenísimo. Gracias. Ahí. Tengo una pregunta. Yo me tengo que ir a otra clase. Tengo que cruzar al otro edificio. Pero tengo una pregunta. Debe estar frío cruzar al otro edificio ahora, Estas cuestiones de SEO en los diarios que tienen muros de pago, ¿tienen sentido o se pierde sentido utilizar las técnicas de SEO cuando tenés un diario donde prima lo que es la calidad del contenido es sobre todas las cosas? Sí, yo creo que hay contenido que cada medio debe tener su estrategia. Por ejemplo, yo creo que en Clarín vos en todos los tiros te agarra el muro de pago si entras desde Google. Y es un tema porque después ahí hay que ver en términos de ingresos si vos con las suscripciones llegás a compensar lo que no sacás por las impresiones de publicidad que perdés
por ponerle el muro de pago a todos los usuarios y que esos usuarios no generen páginas vistas. Y después hay un tema de acceso a la información también. Porque... SEO. ¿Cómo? Un tema de acceso a la información relacionado con el SEO. No, y relacionado con que si yo estoy buscando datos por ejemplo, datos de una pandemia y entro por Google a un resultado de búsqueda de tu sitio y vos en la primera me tirás un muro de pago, no me estás dejando ver información que yo considero que es relevante. De todos modos, las páginas AMP, o sea, las que accedemos desde el celular, por lo general no están alcanzadas por los muros de pago. Como una fuente de tráfico bastante importante, hay algunos medios como que ahí lo ablandan un poco. Exacto. Buenísimo. Bueno. Yo lo tengo que dejar porque en serio que me tengo que convocar a otra. Pero bueno, gracias Eva y los dejo conversando. ¿Va? No sé si me puedo ir. Bueno, ¿qué preguntas hay? Yo si puedo, Ale, puedo preguntar. No sé, Santi, habla. Sí, pero tapate el escudito ese que tenés ahí en el pecho. ¿Va a tener problema conmigo, con el Cuca? Bueno, no, el último campeón argentino, ¿qué le vamos a hacer, no? Hasta que vuelva al fútbol. Tenía una consulta para hacer, porque hasta el momento, digamos, lo que podemos, o sea, las herramientas de SEO nos sirven para posicionar páginas y sitios que traten, digamos, de temas popurrí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros queremos emprender en consumos quizás más de nicho? Que se aboquen directamente a un solo tema y que no hablen de ningún otro tema que no sea ese. Por ejemplo, páginas que se dediquen a la música o a un género musical en particular. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, las páginas que están dedicadas solamente al rock y a las fechas de rock y cosas así. Uh-huh. Hay toda una rama de SEO que se llama justamente SEO de nicho, que tiene que ver con posicionar determinados segmentos de temas, digamos, y claramente derivar tráfico de Google para ese tipo de búsquedas. Por ejemplo, si a vos te interesara el jazz y querés tener un sitio de jazz, aplicar todas estas reglas que vimos recién, de cómo poner bien los títulos, cómo poner bien las bajadas, cómo estructurar bien el sitio, si vas a poner una barra lateral con un calendario de fechas, todo eso te va a ayudar a posicionar el contenido mucho mejor. Y hay nichos que no podés creer que existen, de búsquedas, tipo disfraces para el acto de San Martín del 17 de agosto. Y gente que le pone publicidad a eso y trata de rapiñar ahí un pesito, obviamente, no está mal. Así que es cuestión de darse mucha manija el SEO, no hay tanta, o sea, no es una cuestión más teórica, sino ir probando y ir aprendiendo con la prueba, con el análisis de los datos, con las preguntas que ustedes le vayan haciendo a las herramientas, pero de para nichos va. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos llegando al final. Bueno, yo creo que estamos ahí, Bueno, igual cualquier cosa, cualquier duda que tengan, incluso puntual de algún emprendimiento que tengan, sitio, lo que sea, yo 100% disponible para compartir o para pasarles alguna data que le pueda llegar a servir o cualquier cosa. Ahí les dejé el Twitter y nada, escriben y lo vemos. Así que sí, y bueno, espero que les haya servido, sobre todo, que no se les haya hecho muy plomo, pero quería meter en 2 horitas todo lo posible como para que se lleven un paneo y empiecen a meterle mano, que al final eso es lo que está bueno. Ni hablar, Seba. La verdad que buenísima la charla.
hay una cantidad de información ahí impresionante para... Yo ahora les paso el documento. Lo que pasa que en el documento no puse mucho los links porque estaba ahí medio contrarreloj, pero cualquier duda, incluso les insisto con eso. Avísenme, no pasa nada. Bueno, te agradecemos un montonazo, Seba. No, yo a ustedes. Y bueno, cuídense. Igualmente. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, nos vemos, gente. Hasta el miércoles que viene, que va a ser, Nos vemos, va a ser Ale. la última clase. ¿Mm? Bye bye.